amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos en este lunes 7 de junio. Estamos en el mes de celebrar a papá, así que esto es fabuloso. Como siempre y cada uno de los años para Revista Mujer de Negocios es sumamente importante hablar de papá, de ese rol que los caballeros tienen en la vida de los niños, en la importancia que ellos tienen para dar carácter, para dar esa seguridad, esa autoestima, y se hace trascendental el rol de papá y como familias pues debemos de fomentar esa comunicación entre los niños y los padres. Y como bien lo hablamos la semana pasada, durante todo junio vamos a estar conversando nuestros entrevistados con caballeros, con señores, jóvenes, adultos, sobre su rol de padres, de cómo ellos también deben de manejar un equilibrio entre ese rol de empresario, entre ese rol de ejecutivo y su rol más importante, el de padre. Porque sin duda alguna ellos también tienen que manejar equilibrio en tiempo, equilibrio en emociones. Y así que hoy hemos invitado, me atrevería a decir, a un amigo de la casa, pues ya hace muchísimos años nos conocemos, un caballero que está involucrado en el mundo de la comunicación, y él es Alejandro Rosales Fayani, CEO de Doble Vía, la agencia de relaciones públicas hoy en día con las grandes marcas de Guatemala. Así que hola Alejandro, ¿cómo le va? Hola Marilyn, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad aquí de compartir un poquito con tu audiencia. No, a usted muchísimas gracias por haber aceptado. En tantos años de conocernos no habíamos hablado nunca desde la perspectiva de usted, el entrevistado, para que nos cuente un poquito de ese rol que le toca vivir como padre, Alejandro, padre de Inés y de Martín, dos niños que en su momento, a ver, aquí nos dice, gracias Mayrita, ya estoy aquí, pero no oigo, dice. Bueno, vamos a ver si alguien más nos puede decir si escuchan. Yo lo escucho perfectamente, tengo sonido de retorno y se escucha muy bien. Así que Mayrita, a ver qué nos dice. Ahora como periodista, ¿cómo llega Alejandro a formar su empresa? Ya nos escucha. Nos vamos a enfocar entonces, Alejandro, en ese rol de padre, de cómo ha encontrado ese equilibrio. La empresa creo que tiene la misma edad de su hija mayor, o cuéntenos un poquito cómo fue ese rol de papá de bebés, de hacer crecer una empresa con esa visión estratégica y al mismo tiempo ir haciendo crecer a sus hijos en amor, en madurez y en todo lo que significa ser un buen padre. Bueno, muchísimas gracias. Para nosotros los relacionistas públicos, estar de este lado es algo atípico, no es común, nos sentimos algo raros porque lo que no hacemos... les gusta entrevistar a uno, pero cuando los entrevistan a ustedes no les gusta. No estamos acostumbrados a hacerlos. Nosotros estamos trabajando en todo este tema de la comunicación, pero nunca estamos en cámaras o delante de los micrófonos. Pero sí, es una experiencia bonita y sobre todo pues, platicar de estos temas. Sí, efectivamente, esta historia de la empresa inicia justo en el mismo año en el que nace mi hija Inés. Y de hecho hay una anécdota divertida, porque yo trabajaba en una agencia de relaciones públicas, llevaba ahí varios años, tenía un trabajo bastante desgastante. Este mundo de la comunicación a veces es muy absorbente y yo tenía el sueño de empezar una agencia propia, ¿no? Y entonces es más o menos en julio, agosto del 2003, cuando decido dejar mi trabajo para convertirme en un emprendedor. Y cuando voy a darle la noticia a mi esposa, tenía más o menos unos 6 meses de embarazo, entonces ya... Se le pararon los pelos a la pobre. Y más que si retrocedemos hace 17 años, la palabra emprendedor no estaba ni de moda. Entonces, correcto. Tirarse al agua era así como, estás loco, traemos un bebé en camino.
y de hecho así fue, porque nunca voy a olvidar su mirada. Ya cuando las mujeres pues tienen una pancita algo grande, pues todos recordaremos que siempre ponen sus manos Sobre el vientre. sobre el vientre, ¿no? Y entonces ella mira hacia abajo como señalando su baby que tiene 6 meses más o menos y me ve así como, la mirada lo dijo todo, ¿no? Fue así como, no fuiste No, muy no había oportuno. palabras, no eran necesarias. Sí, no era el momento para quedarse sin trabajo, ¿no? Y bueno, pues sí, no era el momento, pero a veces uno hace locuras sin calcular, pero si detrás hay pasión y una visión clara y va a haber mucho trabajo, porque no es fácil, pues las cosas salen, ¿no? Cuando está Entonces, la decisión interna, ¿no? De que ese es el camino que se debe seguir. sí, así es. Entonces, en octubre del 2003, logro cerrar un contrato con nuestro primer cliente. En aquel tiempo el Hotel Quinta Real, que luego fue Vista Real, hoy el Hotel Hilton. Y entonces, cuando nace Inés, a finales de noviembre, pues entonces ya existía un cliente, ¿no? Ya existía un cliente y por lo menos ya teníamos asegurado todo lo, todo lo básico. Ya había una facturación permanente, ya era un gran paso para la Ya, humanidad. por lo menos iba a haber para los pañales y Y la leche. y para la leche, sí. Y claro, luego empieza una historia muy bonita porque empiezo a trabajar desde casa, pues yo no tenía una oficina y era yo solo. Mi esposa en aquel tiempo, pues ella psicóloga, estaba activa, tenía pues bastante trabajo. Ella pues en su momento regresa a trabajar y yo me quedo. Mi suegra, que vive muy cerca, cuidaba a la nena en horarios de oficina, digamos. Más o menos como a las 5 o 6 de la tarde yo la iba a traer. Eh, y era bonito porque la niña durante 3 años más o menos pasamos juntos y cuando mamá venía del trabajo le teníamos la cena hecha, la mesa puesta y entonces hay recuerdos muy bonitos de esa época. Ya luego de 3 años de operación, pues yo ya me estaba volviendo loco, ya necesitaba gente que me ayudara y eso pues no podía traer a un equipo de personas a trabajar a la casa. Aparte que nosotros vivimos un poquito lejos de la ciudad, entonces ahí es cuando ya se monta la primera oficina que traigo a Eva, que usted la recordará, aún está con nosotros y pues Eva llega a organizar de cero un caos completo que yo tenía porque no me daba tiempo de hacer nada por estar atendiendo clientes, ¿no? Claro, Pero, había que vender, había que producir, había que facturar y lo que normalmente nosotros desde el punto de vista de género, y lo voy a mencionar porque a veces desde la perspectiva femenina o la perspectiva global, no nos damos cuenta que también los caballeros pasan por esa parte del emprendimiento, de que está el desorden, el desequilibrio y también ven un hogar, mantienen un hogar, quieren dar su tiempo para con la esposa, su tiempo para con los hijos. A veces nos enfocamos solo en el rol de la mujer emprendedora, pero también están esos hombres emprendedores como usted y lo menciona, de cómo fueron esos inicios de doble vía, que hubo que pagar el precio de alguna manera, tener la oficina en casa y esos 3 años que seguramente usted estuvo muy allegado a Inés, fortaleció ese vínculo con la chiquita. totalmente, totalmente. Y había un poquito también no sé, aunque, aunque no estaba haciendo nada mal, pero existía un poquito de culpa porque al hermano, que nace 3 años después, eh, yo ya no estaba en casa, claro, trataba Él de venir. estuvo esos 3 primeros años como estuvo con Inés.
Ya Él, no lo dio el gateo, el primer paso, porque estaba a la par, ya había ido a sí, oficina, entonces el escenario cambia, ¿no? Y esos son sentimientos, y lo menciono, porque a veces somos tan frías que no creemos o no visualizamos que los hombres también viven esos sentimientos y esas emociones y esas culpas, solamente que no les gusta demostrarlo, no les gusta decirlo, no les gusta aceptarlo, pero también lo viven. Y mientras puedan gestionar esas emociones, las transmiten de manera saludable a los niños. sí, sí, totalmente. Pues el hermanito ya no tuvo ese tiempo uno a uno con su papá, pero igual, siempre buscando un balance, de estar en casa temprano, siempre busqué tener que la oficina fuera cerca de la casa. Hace pues unos buenos años no había tanto tráfico, entonces trataba de venir a almorzar siempre a la casa o estar temprano en la tarde. Entonces, sí, siempre, cuando uno tiene objetivos claros, las cosas se pueden hacer. Es cuestión de organizarse, ¿no? A veces decimos, es que el tiempo no alcanza, es que no puedo estar en casa más temprano. Yo creo que si uno se organiza, claro, habrán días que no es posible, ¿no? Pero acá hay algo que es sagrado y son las comidas. El desayuno es imposible, cada quien lo hace en su horario, pero tratamos siempre de almorzar. A veces tampoco es, no siempre coincidimos en los almuerzos, pero lo que sí tratamos de hacer todas las noches es cenar juntos. Claro. Tratamos que la cena sea un espacio para compartir, para platicar, pero que también sea un rato alegre, ponemos música. Muchas veces nos quedamos jugando un juego de mesa por 15 minutos, por media hora. Hay muchas risas, compartimos qué hicimos durante el día. Entonces, hay algo que me llamó la atención. Siempre hemos tenido esa dinámica. Somos pues dos papás con dos hijos y siempre hemos sido muy cercanos. Cuando empezó toda cuando empezó toda la pandemia, nosotros realmente pues sentimos o resentimos el no poder salir, el no poder hacer muchas cosas, pero nunca nos pasó como si escuchábamos de otras familias, algunos amigos que me compartían a mí, era como, eh, yo nunca le había puesto tanta atención a mis hijos y ahora que estamos ahí encerrados en la casa, me estoy dando cuenta de un montón de cosas o a veces silencios incómodos porque no solían compartir tanto. Eh, también pues lo platicamos con otros amigos que también tienen una dinámica muy unida, que eso, el ser tan unidos antes de una crisis como la que aún estamos viviendo, fue un factor clave Para pues, superarla y llevarla de la mejor manera posible. Una bendición, sin duda alguna, Alejandro. Y como sí, usted bien menciona, fue una gran dolencia para muchísimas familias, porque de alguna manera no se ha tenido o no se tuvo bien claro el mapa de las prioridades en la familia, ¿no? Y usted mencionaba algo muy importante hace un momentito, Alejandro, que tenía claras sus prioridades en cuanto al procurar estar en las comidas con los niños y otras cosas. ¿Cuáles considera que han sido los otros factores clave que le han permitido estar satisfecho eh, con el rol de padre y la relación que tiene con sus dos hijos, que están en la mera adolescencia ahorita encima de, sí, ¿no? sí. Sí, la verdad que es muy triste. Nosotros, pues los adultos, pasamos por toda esta situación y es, y es, y es muy complicado, pero cuando uno tiene un muchacho de 13 años, que cada viernes lo íbamos a traer a donde algún amigo, porque el tipo Había se actividad, había actividad.
Sí, y cada viernes era, ahora me vas a ir a traer a la casa de no sé quién o a la casa y verlo, llegarlo a traer a donde algún amigo o amiga y ver ese grupito de chicos que se la pasaban tan bien y después verlo encerrado, cabizbajo. Sí, es como los adultos mayores, ¿no? Eh, Gente que pues tal vez están viendo ya que sus años ya no van a ser muchos y de repente tener que pasar un año, año y medio encerrado es difícil, ¿no? Creo que a esos dos grupos es a los que más les afectó. Pero sí, nosotros los hombres tenemos que entender que no tenemos un rol más importante que este, ¿no? El ser un empresario o cualquier otra profesión siempre va a estar, siempre va a ser un tema secundario, ¿no? O sea, si decidimos tener hijos, ese tiene que ser nuestro rol principal. ¿De qué me sirve el éxito o el dinero o las cosas materiales o el reconocimiento si me voy a cruzar con mi hijo o con mi hija en el corredor y va a ver para otro lado porque no hay una conexión, ¿no? O no sé qué pasa con ellos, o en los momentos más importantes de su vida uno no estuvo ahí, ¿no? También hay que reconocer que somos lo que vivimos, ¿no? Y yo vengo de una familia desintegrada que pasó por momentos difíciles también, muchas cosas lindas, pero también momentos duros. Crecí sin la figura crecí sin la figura de un padre. Por ahí de repente mis padres postizos eran mi abuelo, mi tío o algún amigo de la familia, etcétera, pero un padre con quien sentarme a platicar y sentir ese soporte, ese apoyo, no lo tuve, ¿no? Entonces, pues uno valora cuando no tuvimos algo. Era Somos entonces como conscientes. mucho más importante y álgido para usted vivir, disfrutar y crear ese rol de padre que hubiera querido uno tener como su padre ideal, ¿no? Me imagino que por ahí va. Totalmente, sí. Es saber que estos chicos cuando han necesitado a su papá, ahí está, pues es algo muy valioso, ¿no? Y pues lamentablemente cada vez hay más familias desintegradas y pues es triste, ¿no? Claro, no digo que no pueda funcionar, ¿no? También conozco gente que pues su matrimonio no funcionó, pero se mantienen súper pendientes de sus hijos y pues están saliendo adelante bien, ¿no? Pero en mi caso sí, siempre tuve esa idea, ¿no? Yo quiero que mis hijos cuando sean adultos digan, bueno, mi papá siempre estuvo ahí, ¿no? Siempre la pasamos bien, jugamos, viajamos, reímos, cocinamos. Acá, por ejemplo, los viernes en la noche cocinamos todos juntos o hacemos pizzas o hacemos algo. Siempre está la música, siempre hay música alegre en la casa y tratamos de pasarlo bien y pues eso nos ha ayudado muchísimo para ir sobrellevando esta situación. Sin duda alguna clave, eso es clave para que nuestros niños, hoy adolescentes, en su caso los hijos, sean adultos maduros, adultos emocionalmente sanos, porque al final eso depende de nosotros como padres, ¿no? Ahora, Alejandro, usted tiene a Inés y a Martín. En el Es caso correcto. de, pues nosotros somos mujer de negocios y vamos enfocados al género femenino, me gustaría que me comparta o que nos comparta a todos eh, ¿cómo ha sido esa relación con Inés? Inés ya tiene 17 años, ya está por ir a la universidad. ¿Cómo ha sido la figura de papá para Inés en cuanto a su autoestima, su seguridad, su empoderamiento? Porque por ahí dicen también, ¿verdad? Los expertos
que una niña busca en un esposo la figura ideal de su papá. Entonces, si tuvo el mejor papá del mundo, un papá detallista, un papá amoroso, un papá que le dio esa seguridad, sin duda alguna va a buscar o se va a enamorar de un hombre con esas características. Entonces, cuéntenos un poquito cómo ha sido ese rol de padre hacia una niña y hoy en día ante un mundo donde las chicas son más empoderadas, más ejercen más su liderazgo. Entonces, cuéntenos un poquito de ese rol, Alejandro. Fantástico, pues bueno, de cómo es el temperamento, cómo es la personalidad de Inés hoy en día, pues tengo que decir que empieza con mi niñez. Ya pues mencioné antes que no tuve una figura paterna, sin embargo, la tía de mi tía tampoco funcionó su matrimonio. Habían varias madres solteras en mi familia, mujeres que les tocó sacar adelante a sus hijos. Tuvo una figura de matriarcado por lo que estoy entendiendo a su alrededor. Tuvimos varias figuras fuertes. Mi abuela era la madre de mi mamá, era una mujer con una personalidad impresionante, divertida, le encantaba platicar y una persona con carácter, ¿no? Entonces yo soy el producto de mujeres, porque si no era una tía, era una prima, siempre estábamos rodeados de mujeres que no andaban ahí lamentándose, sino que de las que salían a trabajar. Mi mamá trabajaba y en la noche en la casa hacía manualidades y hacía cosas para vender y para tener más ingresos porque tenía 4 hijos y estaba sola, ¿no? Y esa historia luego continúa con mi esposa. Cuando yo conozco a Verónica, encuentro a una mujer que no se quedaba callada, que decía lo que pensaba, lo que quería. Y hay una historia simpática, porque yo ya estaba en mis 20 y tantos buscando sentar cabeza y invito a una chica del gimnasio a salir y salimos un día y empiezo a preguntarle que a dónde quiere ir y vamos en el carro y la miraba como medio encorvada, agachada y sus respuestas eran lo que usted quiera. Yo no, pero usted decida. ¿A dónde quiere ir a comer? Donde usted quiera comer. Y yo, bueno, vamos al cine o vamos a lo que usted diga. Entonces, en ese momento dije, no es por aquí el camino. Dije, ¿no? Y un tiempo después invito a salir a Verónica y me encantó porque esa primera salida vamos en el carro y le digo, ¿qué hacemos? Y sus respuestas muy firmes, y muy amables, muy cordial y todo, pero me dice, ¿por qué no vamos a jugar boliche? Hace mucho que no juego boliche. Y después ella sugirió ir a comer pizza y la pasamos muy bien, nos reímos y todo. Y entonces dije, ok, esto hace más sentido, ¿no? Aquí hay un plan, aquí hay directrices, aquí hay asertividad, sí. Aquí hay enfoque. Sí, y entonces Inés creció así, ¿no? Inés creció viendo el ejemplo de su mamá, que sigue siendo la misma, no es una persona que baje la mirada y se quede callada, es alguien que habla, que se expresa, y siempre fue así. Pues a mí desde chiquito Inés me ve lavando platos, cocinando, poniendo la mesa, aspirando, y de hecho siempre lo hice a propósito, además, ¿no? O sea, yo siempre ayudé en mi casa. Ahí estaba el almanaque con los horarios de todos los días que nos tocaba lavar platos a todos los hermanos, y con una gran cara íbamos a lavarlos, pero si no nos caía. Entonces, sí, ella es producto de eso, ¿no? Y igual con el hermanito, ¿no? Él sabe que su hermana no es diferente a él. Él sabe que son diferentes porque
por el género, pero sabe que no hay ninguna, él no tiene ninguna ventaja ni tiene ninguna desventaja con su hermana, Los ¿no? privilegios son parejos, las responsabilidades son parejas, los derechos son parejos. Equidad. Así es. Y hay una anécdota divertida, porque Inés siempre ha bailado, y un día la voy a traer a la academia de baile, tenía unos 7, 8 años, y le abro la puerta para que se suba, porque estaba lloviznando un poco en el parqueo del gimnasio, y me regañó. Me dijo, yo puedo cerrar la puerta, papi. Y entonces yo dije, ok, ciérrala tú. Y siempre fue así, ¿no? O sea, no, a ella algún familiar o algún amigo dice, ay, qué linda esta princesa, yo no soy princesa. No, no, o alguien le decía Inesita, y ella a sus 5 o 6 años contestaba, yo me llamo Inés, no Inesita. Ay, qué linda, muy, muy segura ella de sí misma. Sí, siempre tuvo esa personalidad. A nosotros a veces nos daba un poco de pena, pero la gente terminaba riéndose. Y sí, esa es la idea, ¿no? Aquí nunca hubo una chica de 17, un muchacho de 14, jamás hubo golpes, jamás hubo gritos. Al contrario, si una recomendación puedo dar yo es tener una buena comunicación. A veces a los papás nos gusta decir qué es lo que hay que hacer porque creemos que nos la sabemos todas, pero hay que escuchar. A veces hay que escuchar. A mí me ha pasado varias veces que inmediatamente uno tiende a juzgar y voy a ir a hablar hablar con Martín. Y mi esposa de repente me dice, escúchalo antes, ¿no? Y voy y lo escucho y después digo, qué bueno que lo escuché porque hubiera hecho el ridículo, porque las cosas no A eran... veces asumimos, ¿no? Y no preguntamos. Sí. Y es ahí donde empiezan los problemas en las relaciones de padres e hijos. Y justamente pueden ser muy complicadas las relaciones, pero siempre serán las más hermosas. Esa relación de comunicación, de confianza, donde Sí, los niños desde chiquitos aprendan a confiar en papá y no a que tengan miedo de papá. totalmente. Y estamos en una generación diferente, ¿no? Probablemente los que ya tenemos algunas canitas como yo, recordaremos que pues en muchas casas las cosas funcionaban a puras amenazas, ¿no? Y de repente las amenazas eran de golpes. Eh, Uh-huh. y cuando uno sentía, bueno, mi mamá nunca fue nunca fue muy estricta a ese sentido, pero sí, quizá algunas veces que ya la teníamos harta con la paleta de madera de la cocina, así, atrás de las piernas, Parejo, que como duele. Eh, totalmente. sí, y eran otros tiempos. Ahora, pues, nos basamos más en la comunicación, ¿no? En conectar con ellos, en tratarlos de entender si están pasando un mal día y no quieren hablar con nadie, están ahí encerrados en su cuarto, pues darles su espacio, ¿no? Tampoco se trata de que pasen 6 meses encerrados porque también hay que prestarles atención. Eso le iba a preguntar justamente, Alejandro tiene 2 hijos en la mera etapa escolar, adolescente sí, pero escolar. Y tanto Verónica, su esposa, y usted, pues hubo que manejar oficina dentro de casa. ¿Cómo fue o cómo sigue siendo esa adaptabilidad escolar dentro de la familia? Sí, la verdad es que pues son bastante responsables. Han habido momentos complicados cuando justo empezó la pandemia y pasamos a la educación virtual. Algunas cosas no estaban del todo claras o no estaban tan familiarizados con las plataformas virtuales. Algunas cosas no funcionaron bien del todo porque quizás subían un trabajo pero no lo habían subido bien o no les
o no les habían tomado bien la asistencia. Y la verdad es que ahí pues hay que reconocer que también los colegios se portaron muy comprensivos y hubo una buena comunicación para que toda esa educación fuera funcionando. Lo que nosotros hicimos en casa es hacer algunos ajustes, ¿verdad? Cambiamos un poco las cosas para que cada quien tuviera su espacio, para que cada quien tuviera un espacio cómodo, donde tuvieran una buena conexión de internet, una buena silla, donde pudieran estar haciendo sus trabajos y pues siempre estar pendientes de ellos, ¿no? Ver cómo estás haciendo tus tareas, pero la verdad es que es algo que siempre hicimos desde que eran muy chiquitos, pues ellos fueron cada uno responsables de sus cosas, ¿no? Entonces hubo algunos momentos ahí de adaptarnos, pero superado eso, pues todo ha funcionado bien. Ahora ha sido también un poquito difícil porque de repente nos dicen que ya pueden ir y después otra vez que no. Han habido momentos en los que ya, como los sábados, es cuando sale cada 15 días el nuevo semáforo de alertas, de repente ya, ahorita nos pasó justo hace una semana, ¿no? Que ya estaban yendo a colegio y universidad y otra vez a estar solos. Entonces, sí, la verdad es que esperamos con ansias que ya todo esto vaya pasando, pues para que vuelvan Claro, la parte social que se hace trascendental, ¿no? Especialmente, como usted bien lo decía, en niños, en los adolescentes y en los adultos mayores. Alejandro, me gustaría que nos comparta cuáles considera usted que han sido esas características de Alejandro Rosales Fagiani para desenvolverse en un rol de padre que está dejando una huella memorable en sus hijos. Bueno, para empezar, debo reconocer que no es algo que a mí me cueste. A mí me hace ilusión. Bueno, antes de la pandemia, trabajando en mi oficina, a mí me hacía ilusión llegar a mi casa. Ir a estar con mis hijos, con mi esposa, con las mascotas y ir a cenar con ellos, o los fines de semana salir a comer, salir a pasear y todo. A mí me encanta, o sea, yo soy alguien de familia, entonces realmente yo no estoy haciendo un esfuerzo para poder estar, ¿no? Hago el esfuerzo de organizarme para que mis compromisos no me quiten ese tiempo con mi familia. Y la verdad es que pues tengo un equipo maravilloso en Doble Vía que también... Y hasta ahí está rodeado solo de mujeres, creo, ¿verdad? Hasta ahí. Solo mujeres. El mundo de la comunicación es un mundo que siempre ha sido de mujeres. Aquí en Guatemala, por ejemplo, si vemos todas las agencias de relaciones públicas y las relacionistas públicas, pues no sé, o sea, el porcentaje es abrumador. Ahora, si pienso en hombres, pienso en, no sé, unos 4 o 5 hombres que estemos en esta industria. Muy pocos. Somos pocos. Y siempre la agencia siempre ha funcionado en base a confianza, en base a responsabilidad. Y eso es algo que funcionó también fantástico cuando tuvimos que dejar la oficina e irnos a trabajar a casa. Hay que reconocer que las chicas lo que hicieron fue adaptarse inmediatamente. Y he de decir que más de un año después de que estamos trabajando desde casa, no ha habido una sola queja de algún cliente. Entonces, el poder delegar en un equipo, que delegar es una de las cosas más complicadas que hay, ¿sí? A veces tenemos esa idea de que no importa, aunque yo me acueste a las 4 de la mañana, voy a hacer yo las cosas, y no funciona así.
No funciona así. Todos tenemos, y así siempre ha sido en Doble Vía, en sus casi 18 años de historia, un poquito inspirado en la relación que tuve con un jefe, un gringo noruego, que a las 5 de la tarde más o menos él empezaba a circular por la empresa y nos empezaba a preguntar a los colaboradores, ¿y tú qué haces aquí? Trabajando, decía uno. Bueno, tu horario es de 8 a 5, ¿por qué estás acá aún? Es que no he terminado. Bueno, y ahí lo regañaba uno. Decía, quizá no estás tan concentrado en tu trabajo o no estás trabajando a un buen ritmo en tu horario de trabajo, porque tú no tendrías que estar acá. Tú tendrías que estar en el cine con tu novia, o tendrías que estar tomando un café con tus amigos, o estar visitando a tu madre, o saliendo a correr o algo, ¿no? Y siempre me quedó esa idea clara de que debe haber un balance y quienes estamos a cargo de las empresas tenemos que propiciar eso, ¿no? No tener que trabajar a las más aún cuando todo su equipo es femenino, ¿verdad? Por supuesto. Si algunas ya son madres, si tienen esa responsabilidad, entonces de verdad felicitaciones por eso y también porque sus hijos ven en su papá, en su rol de empresario, esa solidaridad humana, ese respeto por las personas que trabajan con usted, porque pues al final no solamente ven al padre, ven al empresario, ven al jefe, ven al líder, ven al esposo, y todos esos componentes son los que hacen de que nuestros hijos sean a futuro grandes líderes, grandes empresarios, ¿verdad? Sí, sí. No, y de verdad, hay que, por más exitoso que uno llegue a ser, hay que enfocarlo de una forma positiva, ¿no? De repente sí uno ve gente que de repente le empezó a ir bien o fue subiendo en su trabajo y de repente es gente que se le sube un poquito a la cabeza. Hay que tratar de mantener los pies siempre sobre la tierra porque hoy podemos estar bien y mañana no sabemos. Y me pasó algo muy divertido que todavía lo recuerdo. Hubo una mañana de semana que coincidentemente varios clientes me habían felicitado por varios proyectos, ¿no? Y entonces me llama mi esposa, ¿vas a ir a almorzar a la casa? Sí, le digo yo. Entonces le empiezo a decir, mira, me felicitó no sé quién, me felicitó no sé qué. Y yo así, muy orgulloso, ¿no? Pavo real. Y la respuesta fue fantástica porque me dice, qué bueno, mira, pasate comprando unos aguacates para el almuerzo. Y yo, ok, le dije. Y luego estaba en el súper que me quedaba de camino, ella sabía, estoy escogiendo los aguacates y me empiezo a reír porque digo, aquí en la familia el ego, el éxito, eso no existe, ¿no? Aquí yo soy el que tengo que pasar a comprar los aguacates. Así que siempre hemos tenido esa dinámica de que pues, al final la familia es lo más importante, ¿no? Ella viene de una familia integrada, una familia muy, muy unida. Yo no, pero eso no significa que mi rol deba ser diferente, ¿no? Debe ser el mismo. Y si de algo yo me siento orgulloso es y creo que todos tenemos esa responsabilidad de ser un rompedor de ciclos, o como en inglés se conoce más común, un cycle breaker. Tal vez es una mala traducción la que hice, pero no repetir patrones, ¿no? Totalmente. Que si el padre de una persona era alcohólica, entonces, claro, probablemente hay tendencias y hay riesgos, ¿no? Pero uno debe tener esa responsabilidad de decir, bueno, yo no tengo por qué repetir la historia. Tengo la oportunidad
de que si no viví en una familia integrada, tengo la oportunidad de construir una que sí lo sea, ¿no? Y si mis hijos, ese ejemplo les va a servir para repetir esta historia que ha sido positiva, fantástico, pero tampoco hay una garantía, ¿no? Puede ser Claro, es que cuestión de valores, de amor, de determinación, de visión, de cómo queremos vernos estando ya en la adultez, ¿no? Así que sin duda alguna eso es trascendental. Y ya para ir concluyendo, a ver, aquí dice, yo digo que su fan número uno, sin duda, Ah, su fan número uno. sí, sí, sí. Sin duda, Alejandro. Ahora, ya para ir concluyendo nuestra conversación, Alejandro, desde su perspectiva y su rol de padre y empresario, ¿cuál y de que fue emprendedor en su momento de verdad y que le tocó también picar piedra y escuchar muchos no seguramente de clientes en los que usted llegaba ilusionado a vender un proyecto, a dar su plan de trabajo y seguramente recibió muchos no? ¿Cuál es su consejo, sus consejos, Alejandro, para esos jóvenes, para esos, eh, digo jóvenes porque pues la mayoría de jóvenes está siendo como muy visionario, quiere emprender, muchos si uno les pregunta cuándo te vas a casar o cuántos hijos vas a tener, ya tienen en la mente para qué me voy a casar, para qué voy a tener hijos, en fin, ¿no? Pero ¿cuál es su consejo también para esos padres que están emprendiendo recién, a lo mejor se quedaron sin empleo en este último año de pandemia, han decidido emprender una tarea que no es fácil y están con hijos pequeños? Desde su experiencia, ¿cuáles son esos consejos que les puede dar, Alejandro? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es tener claro qué es lo que uno puede hacer, ¿sí? Porque yo puedo querer hacer muchas cosas, pero tengo que traer las cosas a la realidad y determinar qué puedo hacer, qué puedo hacer, en qué puedo ser bueno, que me sirva como una forma de vida, ¿no? Para tener los ingresos y una carrera que necesito, ¿no? Luego, buscar innovar un poco, no hacer, no hacer lo mismo que todo el mundo está haciendo. ¿Por qué? Porque entonces voy a hacer uno más. Tratar de buscar algo diferente, escuchar, poner atención, eh, ir viendo, bueno, yo podría hacer algunas de estas cosas, voy a ver qué es lo menos común, y tener claro hacia dónde queremos llegar, ¿no? Y ser fiel a eso. Yo nunca quise tener 25 o 30 clientes, ¿no? Yo quería tener 6 clientes, 8 clientes, pero que fueran empresas Las muy... mejores marcas del país, así se propuso Alejandro. Las mejores marcas del país, y de ahí nace un hashtag que empezamos a usar en algún momento, lo de agencia de las grandes marcas. Y eso a veces tuvimos que dejar ir algunas marcas que no eran del tipo de las marcas que teníamos o queríamos tener, y probablemente eran proyectos que financieramente necesitábamos, pero hubo que dejarlos ir porque íbamos a perder esa esencia de trabajar para grandes marcas. Y no era un tema de imagen o de ego, era decir, bueno, pues si trabajamos para 10 empresas, eso nos va a permitir tener los ingresos suficientes para tener un buen equipo de trabajo, un volumen de trabajo manejable, y poder operar con cierta tranquilidad. Entonces a eso le sumaría entonces apegarse al plan y tener muchísima paciencia y no dejar y no dejar de trabajar, y buscar ese sueño, ¿no? Yo siempre soñé con el día que iba a llegar a mi agencia y iba a abrir la puerta, iba a entrar a mi oficina, ¿no?
Y eso pasó. 3 años después de empezar, y luego, unos años después, tuvimos que pasarnos a una oficina más grande porque ya no cabíamos, y luego una tercera oficina, aún más grande, y lo divertido es que regresé, gracias al COVID, regresé a trabajar a mi casa, donde todo empezó. Y yo estoy trabajando, un día como hoy, por ejemplo, tuve que salir a una reunión, regreso a la casa 11 de la mañana más o menos, y voy a ver cómo están mis hijos, los voy a saludar, y para Inés debe ser divertido, o tal vez estaba muy chiquita, pero decir, bueno, pues así empezó esta historia, ¿no? Con papá aquí en la casa, pero sí, es un tema de tener claro hacia dónde queremos llegar, cuáles son los pasos que hay que dar para llegar ahí, mantenerse en el plan, trabajar muy duro, no emocionarse. De repente empieza a entrar algunos proyectos interesantes y empieza a haber un poco más de plata, y entonces uno ya quiere ir a cambiar de carro o ir de viaje, y entonces también hay que pensar en que así como hay momentos buenos, pues a veces también hay momentos difíciles, entonces hay que ser muy estratégico. Totalmente de acuerdo. Así que aquí le dejan ahí un mensajito, nuestra querida Mayra, pues ahí dice que les están muy agradecidos porque les abrieron muchas puertas, y sin duda alguna, pues Alejandro es amigo de todos los medios de una u otra manera están vinculados con Doble Vía, ¿verdad? Pues como usted bien lo menciona, dentro de su visión estratégica se trazó ser la agencia de las grandes marcas de Guatemala, y así ha sido, así sigue siendo, y confiamos que así seguirá siendo. Así que gracias por su tiempo, Alejandro, felicitaciones, y antes de que nos deje sus palabras de despedida, les dejo con una frase de Khalil Gibran que dice: tú eres el arco del cual tus hijos como flechas vivas son lanzadas. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea hacia la felicidad. No dudo que usted está siendo un arquero con mucha sabiduría, con mucha determinación, para que sus hijos sean jóvenes plenos, realizados y felices, sabiéndose amados y protegidos por un padre que está ahí para ellos. Muchísimas gracias. Sí, lo que decía Mayra, creo que todos debemos de tener la obligación de ayudar en lo que podamos, ¿no? A veces vemos gente que necesita un empujón o necesita que uno les ayude a abrir una puerta, y la verdad es que yo siempre he pensado que estamos medio obligados a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Si nos vamos ayudando unos a otros, se abren muchas puertas, y creo que también cosas positivas empiezan a venir. Así que siempre en lo que se puede colaborar, creo que estamos obligados a hacerlo. Hay que traer buen karma. Y pues en cuanto a mi rol de ser padre, al final de cuentas lo que quiero es que mis hijos sean gente con un criterio amplio, sean gente decente, sean gente que aprenda a diferenciar lo que está bien y lo que está mal, y que piensen en su niñez y en su adolescencia, riéndose, pasándola bien, paseando, yendo a lugares diferentes, descubriendo cosas nuevas, y que pues en algún momento hemos tenido alguna pérdida o algún momento difícil, ahí hemos estado juntos y hemos logrado superar cualquier cosa, ¿no? Así que hay que tratar de hacer las cosas lo mejor posibles, porque creo que esa es la obligación que tenemos todos los días, ¿no? Totalmente de acuerdo. Nuestro y lo mejor de todo es que
no simplemente lo escuchamos de usted como sus tareas y sus compromisos, sino ya vimos a su fan número 1 que dijo ahí, ¿verdad? Orgullosa de usted. Y ahorita vemos a Verónica, que quién mejor que ella que diga el mejor en todo, excelente padre, esposo y empresario. Así que las mejores flores son las que se reciben de las personas que amamos y que nos aman. Y por supuesto de sus fans, que son nuestras amigas de los medios aquí, pues Marina igual dice, gracias por la entrevista y qué bueno escuchar a Alejandro y felicitaciones. Sin duda alguna, muchas gracias Alejandro por haber aceptado nuestra invitación, por compartir su experiencia de padre y empresario hoy en día ante una sociedad que necesita escuchar ejemplos de lo que podemos transmitir a nuestros hijos para poder rescatar nuestra sociedad, que es básicamente lo que necesitamos. Así que gracias Mayrita, gracias. Así que de verdad Alejandro, felicitaciones, que se disfrute todo el mes del Padre, cada uno de sus días y que pues su huella trascienda a través de Inés y de Martín, que sin duda alguna están absorbiendo todo el amor que usted les está dando. Fantástico. Esperemos que así sea y que cuando ellos tengan sus hijos, si deciden tenerlos o no, pues traten también de ser un buen ejemplo y que la pasen bien. Así que muchísimas gracias por el espacio. Nos echamos ahí una buena plática un rato y siempre estoy a la orden. Igualmente, Alejandro, un gustazo, que la pase bien. A todas las que estuvieron conectadas con nosotros, muchísimas gracias por su tiempo, por siempre seguir a Revista Mujer de Negocios. Y ya saben, todo junio, pues nuestros entrevistados serán caballeros, padres, empresarios comprometidos con su mejor tarea, la de ser padres. Así que linda noche, Alejandro. Gracias. A todos. De maravilla y un fabuloso mes. Gracias. Hasta pronto. Feliz noche. Chao.